también lo vamos a subir a clase, ¿no? Ya, otra pregunta, ¿no? Si A es invertible, es primer parcial, determinado primer parcial, entonces el sistema es primer parcial, esto es primer parcial, como vemos aquí, se ha avanzado más para la segunda, ¿no? Pregunta número 5, ¿no? Una recta que no pasa por el origen es un subespacio de R2, ¿no? Pregunta, una recta que no pasa por el origen es un subespacio de R2, ¿ya? Y aquí, otra vez, ¿no? Un poquito de teoría, ¿no? Aunque aquí la respuesta se ve inmediatamente, ya. Bueno, claro, eso es cuando... Lo hemos visto varias veces, la pregunta viene rápido, ¿no? Pero si es que no nos viene la pregunta rápido, porque claro, tal vez no sabemos, ¿no? Yo mismo incluso no sabía esto, ¿ya? eh, estamos en... Ah, no, estamos en R2, ¿no? Estamos en R2, lo haremos un poquito así entonces, ¿ya? Estamos en R2, ¿no? Entonces un ratito nos dibujamos el plano R2, ¿ya? Y... Claro, ¿no? Una recta que no pasa por el origen, ¿no? La recta la voy a hacer con azul, ¿no? Una recta que no pasa por el origen, lo puedo escribir así ya, así, un dibujo a mano alzada, ¿no? El origen que habla es el punto 00 del espacio de R2, ¿no? Es decir, aquí, X, Y, ¿ya? Y la recta sería esta recta de X, ¿no? Y esta sería una recta que no pasa por el origen, ¿no? Y nos está preguntando si es un subespacio de R2, ¿ya? Ahora, aquí tenemos que recordar la teoría, ¿ya? Cualquier subespacio de un conjunto, ¿ya? Siempre tiene que contener a el vector 0, ¿no? Eso sabemos por los 10 axiomas de espacios vectoriales que hemos hecho varias veces, ¿no? Claro, esta característica del 0 es la que inmediatamente nos determina si esto es un subespacio vectorial o no, ¿ya? Ya sabemos que un subespacio vectorial, ¿no? Por el teorema de subespacios, ¿no? Y por eso hemos hecho también el teorema largo, porque sirve bastante saber eso, ¿no? Cuando hemos hecho el teorema, ¿no? La versión más, la versión más larga, por así decir, del teorema de subespacios, ¿no? El primer inciso nos dice que el 0 tiene que pertenecer al subespacio vectorial, ya. Porque eso ayuda bastante, por eso es que en eso yo he hecho más énfasis, ¿no? Por ejemplo, en este caso ahí nos va a ayudar, ¿no? Si nos dicen, nos preguntan una recta que no pasa por el origen, ya es un dato importante, por eso lo he dibujado así, ¿no? Nos pregunta si es un subespacio vectorial, ¿no? Ya, no, pensamos, ¿no? Pues si esta recta es un subespacio vectorial, entonces el 0 tiene que estar ahí, ¿ya? El 0 tiene que pertenecer al conjunto, ¿ya? Pero aquí notamos que la recta por el problema mismo dice que no pasa por el origen, ¿no? Entonces está en cualquier lado, pero no pasa por el origen, ¿no? Y este 0 vectorial en este caso es este de aquí, ese es el 0 vectorial, ¿no? Y como vemos, al no pasar la recta por aquí, este 0 vectorial no pertenece al conjunto que estamos evaluando, ¿no? Para ver si es un subespacio vectorial o no, o que estaríamos evaluando, ¿ya? Al no pasar entonces esta recta que no pasa por el origen, no puede ser un subespacio vectorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 0 no está en el conjunto, ¿ya? Por eso es que si una recta sí pasa por el origen, ¿no? Después vamos a ver que hay alguna pregunta así. Entonces, si el conjunto sí pasa por el origen, entonces va a ser un subespacio vectorial, ¿ya? Sí va a ser un subespacio vectorial, ¿no? Pero en este caso, claramente, la misma pregunta dice, ¿no? La recta que no pasa por el origen. Ahí, cuando dice eso, automáticamente el 0 lo está sacando, ¿no? Claro que no dice directamente, pero si nosotros graficamos lo podemos ver, ¿no? Y si nosotros tomamos en cuenta que en un espacio vectorial siempre tiene que estar el 0, entonces ahí mismo, leyendo la pregunta ya nos damos cuenta, ¿no? Si dice que no pasa por el origen, el 0 no puede estar ahí, no pasa por el origen, ¿no? Entonces claramente esto no es un subespacio vectorial, ¿no? Claro que la pregunta afirma, ¿no? Una recta que no pasa por el origen es un subespacio vectorial, ¿no? Esto es, claro, es falso, ¿no? Es falso, ¿por qué? Porque no está pasando por el punto 0, no está pasando por el origen. Entonces el 0 no puede pertenecer al subespacio vectorial. Entonces, claro, esta proposición que dice en la pregunta tendría el valor de falsedad, ¿no? Es falso, ¿por qué? Porque el 0 no está en el conjunto. Claramente la pregunta dice que no pasa por el origen, ¿ya?
Como vemos aquí estamos usando el teorema de subespacios, ¿no? Aunque no nos dan directamente cuál es el conjunto en particular, no sabemos que es una recta, pero no nos da en particular, pero igual podemos usar el teorema de subespacios, ¿ya? Y esto de que el cero pertenece sirve bastante, ¿ya? En un espacio vectorial o un subespacio vectorial siempre tiene que estar el vector cero, ¿ya? Siempre tiene que estar, ¿ya? Si no está, no es necesario hacer los otros 10 axiomas, no es suficiente con eso nomás. Si no está el vector cero, no es un espacio vectorial, tampoco no es un subespacio vectorial, ¿ya? Y eso acorta bastante cálculos como este, ¿ya? Saber ese pequeñito detalle, por eso es importante, ¿no? Por eso también en el teorema de subespacios hemos hecho más con la versión más corta, ¿no? Que era de 3 pasos, ¿no? A modo de recordar, ¿no? El segundo paso dice que si yo tengo dos elementos del subespacio, la suma está en el subespacio. El inciso 3 me dice que si yo tengo un escalar y un vector del subespacio, el producto también está en el subespacio, ¿no? Pero este del cero ayuda bastante, ¿no? Como vemos en esta pregunta de teorema de subespacios, ¿no? Entonces, a modo de repaso, claro, no, nos dice que una recta que no pasa por el origen, aquí mismo ya nos dice, no pasa por el origen, entonces el cero no puede estar en este conjunto, ¿no? Y como el cero no está, entonces automáticamente ya sabemos que no puede ser ni espacio vectorial, tampoco es subespacio vectorial, ¿no? La pregunta pero habla como afirmación, ¿no? Una recta que no pasa por el origen es un subespacio en R2, ¿no? ¿Eso es verdadero? No, no es verdadero. ¿Por qué? Porque el cero no está aquí, entonces no puede ser subespacio, ¿no? La respuesta es entonces que es falso, ¿no? La C y la D solamente es para despistar, ¿ya? En el Classroom está claro, está igual esto, tiene su respuesta, ¿no? Por si acaso digo esto, ¿no? Aquí vamos a ver otra pregunta, ¿no? Nos dice que esto de invertibilidad es primer parcial, un sistema siempre tiene infinito, es primer parcial, una matriz se dice es primer parcial, ¿no? Como siempre todas, desde las 5 nomás, sí es lo que vamos a tocar más, ¿no? Pregunta 5, una recta que pasa por el origen. Ya, leeremos la pregunta de esto, ¿no? Si leemos esto rápido nos podemos confundir con la anterior, ¿ya? Pero leeremos a ver bien, dice una recta en el plano que pasa por el origen. Es un subespacio de R2, ¿no? Y aquí es donde les decía ya, de una pregunta a otra, como ven, parece que dice lo mismo, pero en la pregunta anterior le han aumentado un no, ¿ya? Esto seguramente era fila 1 y fila 2, ¿ya? Para que no se copien, o es que si se copian mal, ¿no? Porque a unos le preguntan sí y a otros les están diciendo que no, ¿ya? Y en el examen que van a dar tal vez va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, antes de copiarse ciegamente, si es que pasará, ¿ya? Hay que leer bien la pregunta, ¿ya? En este caso veremos que aquí dice una recta en el plano que pasa, en este caso dice que sí pasa, ¿ya? Entonces tenemos nuestra recta y esta recta en cuestión ahora sí está pasando, ¿no? Que pasa por el origen, ¿no? Nos dice que si es un subespacio de R2. ¿Han visto cómo cambia una pregunta de otra solo porque le han cambiado una palabrita en la pregunta, ¿no? En la anterior decía no, en esta le han quitado este no, ¿no? Al quitarle este no, claro, la recta ya pasa por el origen, ¿no? Que es el principal requisito que estamos evaluando ahorita, ¿no? Porque en R2, en R3, ¿no? Y en general Rn, las rectas y planos son subespacios, ¿no? Lo único que les diferencia es que si pasan por el punto cero o no pasan por el punto cero, ¿no? En este caso entonces, como es recta, entonces claro, va a ser un subespacio, lo que le faltaría es pasar por el punto cero. No, en este caso, en esta pregunta, ¿no? Vemos que dice que sí pasa por el punto cero. Entonces, claro, el punto cero pertenece, me lo voy a poner como vector, pertenece a este subespacio, ¿no? A esta recta, ¿no? Vemos que en este caso entonces la pregunta sería que esto es verdadero. Claro, es verdadero, ¿por qué? Porque todas las rectas en sí son subespacios, ¿no? Porque el requisito importante es que pasen por el punto cero, ¿no? Que es lo único que puede fallar para que una recta no sea un subespacio vectorial, ¿no? Pero por eso es que en este caso dice, ¿no? Una recta que pasa por el origen, ¿ya? Aquí también, ¿no? El origen es este punto de intersección de los dos ejes, ¿no? Coordenadas, que también es el punto cero, ¿ya? También es el punto cero, ¿ya? También a eso se le llama también origen, ¿ya? Aquí también, como vemos, entra nomás un poquito de teoría. El origen va a ser el punto cero
Claro, en este caso sería el punto 00, ya que también es conocido como el origen, ¿no? También para nosotros este punto 00 es el vector 0, ¿no? En general, ¿no? El vector 0 dependiendo del espacio vectorial, ¿no? Este es en R2, ¿no? En R3 es lo mismo, pero un poquito más extendido. Por eso, en la teoría se resume como un 0 con una flechita arriba, ¿no? Vector 0, ¿no? Y este ya representa, si es R2, R3, R4, matrices o polinomios, representa esto, ¿no? Entonces, como vemos, hay que leer nomás bien la pregunta, ¿no? Han visto como si le cambian una palabra, aquí la respuesta ya cambia de una cosa a otra, ¿no? Ya. Pero en este caso, lo importante de la teoría aquí es ver qué cumple un subespacio vectorial y qué no cumple, ¿no? Lo principal que varía mucho en las preguntas, ¿no? Esto es también frecuente en las preguntas, es notar si es que el cero está o no está, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Claro que también siendo un poquito más finos habría que ver otras cosas, ¿no? Pero en aquí es claramente eso, porque ya de por sí ya hemos visto, ¿no? Que las rectas y planos sí son subespacios vectoriales, ¿no? Pero tienen que pasar por el punto cero, tienen que pasar, sí o sí tienen que pasar. Si no pasa, no es un subespacio vectorial, ¿no? ¿Por qué? Porque el vector cero no está, ¿no? Por el teorema de axiomas hemos visto que el cero tiene que estar, ¿no? Aquí vamos a ver otra pregunta, ¿no? Esta primera pregunta también es de primer parcial, ¿no? Aquí nos hablan de determinantes y cuando la matriz es singular o no, primer parcial, ¿no? Aquí, ¿no? Ejercicio 2, ¿no? Por 15 puntos. Encontrar una base y la dimensión de este conjunto, ¿no? Que es un subespacio de R2, ¿no? Claro, debe ser un subespacio, ¿no? Esta pregunta ya es, por ejemplo, ya es de desarrollo, ya es de desarrollo, ¿ya? Este no es de opción múltiple, este no se responde haciendo un pequeñito análisis y viendo qué cumple y qué no cumple y respondiendo, ya, porque sí es de desarrollo y sí necesita desarrollo, ¿no? Eso claro también, igual ya lo he escrito, ¿no? Encontrar la solución de este creo que es, a ver, vamos a ver, ¿no? Encontrar una base y una dimensión de U, el vector U va a ser de R por 2 y si este es, ¿ya? Igual está en el Classroom, ¿ya? Esas de desarrollo igual está en el Classroom, claro, y claro, está desarrollado también. Valga la redundancia. Ya, esto un poquito... siempre me equivoco esto.